Dicen que a Einstein, al brillante físico, una vez le preguntaron sobre la fuerza más poderosa del universo. Su respuesta fue inusual: el interés compuesto. Esta fuerza, tan relevante en el mundo financiero, es lo que vamos a desglosar aquí. No es que Einstein tuviera premoniciones, pero tenía razón. Quienes trabajan en finanzas conocen bien el poder del interés compuesto, capaz de multiplicar nuestro dinero a voluntad. Lo mejor es que su comprensión es sencilla y se basa en la pura matemática, sin trucos ni secretos. No te preocupes, no es complejo. Te guiaremos para que lo comprendas a la perfección y lo apliques, lo cual es fundamental. El interés compuesto es simplemente aplicar el interés a un capital, es decir, a un dinero que tengas como base año tras año, reinvirtiendo todo lo que ese dinero ha generado. Un ejemplo simple del poder del interés compuesto sería este. Imagina que depositas 10.000 euros en enero en un banco que ofrece un 5% de interés anual, aunque actualmente es difícil encontrarlo. Al final del año, tendrías 10.500 euros en tu cuenta. Ahora, para aprovechar el interés compuesto, no retiras ese dinero, en su lugar, lo mantienes en el banco. El siguiente año, te darían otro 5%, pero esta vez no sería solo sobre los 10.000 euros originales, sino sobre los 10.500 euros que ahora tienes en la cuenta. Este proceso continúa, y cada año los intereses se calculan sobre el monto total, no solo sobre la cantidad inicial. Esto resulta en un crecimiento exponencial de tu dinero con el paso del tiempo. Esto implica que al tener más dinero invertido, el retorno también aumenta. En lugar de ganar los 500 euros como antes, con un capital de 10.500 euros obtendríamos 525 euros, siendo el 5% de esa cantidad en lugar de los 500 euros iniciales. Aunque esto pueda parecer inicialmente poco relevante, la admiración que Einstein expresaba hacia el interés compuesto tiene una explicación simple. Supongamos que al nacer nuestro hijo, decidimos regalarle un capital para su futuro al invertir esos 10.000 euros en un depósito bancario a largo plazo con un interés del 5%. Sin agregar más dinero durante 22 años y reinvirtiendo los rendimientos anuales, al terminar su carrera, el capital acumulado sería de 29.253 euros. Repetimos, sin añadir ni un solo euro, simplemente dejándolo en la cuenta mientras el banco nos da un 5% por tener nuestro dinero con ellos. Como veremos luego, este sencillo cálculo es básico para deducir cuánto nos puede dar una cartera de acciones con dividendos estables, cuentas corrientes, depósitos, fondos de inversión o simplemente para saber cuánto tendremos si la bolsa sube lo que ha subido siempre, normalmente. Así que es muy útil y muy utilizado en finanzas. Entonces, esta información puede resultar atractiva para aquellos que buscan generar ingresos a largo plazo sin necesidad de acciones continuas. El secreto detrás del interés compuesto radica en dejar el dinero invertido por un extenso periodo, permitiendo que las ganancias generadas contribuyan al crecimiento constante de nuestro capital. Básicamente, implica que nuestro dinero trabaje por sí mismo y genere más dinero. Esta estrategia puede ser aprovechada por aquellos agotados de ver cómo la inflación reduce su poder adquisitivo año tras año, por aquellos con aspiraciones de ser millonarios, por quienes desean establecer un fondo para sus descendientes o para contribuir a una causa benéfica, entre otros ejemplos. El punto clave en este tema es hacer que nuestro dinero trabaje por nosotros, como nos indica el título de la película, El dinero nunca duerme, de Wall Street. El dinero está constantemente en movimiento y los inversores astutos pueden ganar dinero sin hacer esfuerzos, incluso mientras dormimos, a través de dividendos generados por sus inversiones. Estos dividendos se calculan considerando las ganancias mensuales y anuales de una empresa, para luego distribuir un porcentaje de esos beneficios. Las empresas destinan estos dividendos, divididos entre todas las acciones, lo que significa que aquellos con más acciones recibirán una cantidad mayor. Por lo tanto, si la empresa sigue generando ingresos mientras dormimos, nuestro dinero invertido en ella crecerá, ya sea mediante un aumento en los dividendos o por un mejor rendimiento en el mercado bursátil. Además, como veremos más adelante, cuanto más tiempo lo tengamos trabajando,
más generará al año. Podemos imaginarnos durmiendo mientras el dinero se vuelve un trabajador cada vez más productivo, trabajando para nosotros 24 horas, los 7 días de la semana. Existen diversas estrategias de inversión, y esta se considera una de las más seguras, posiblemente la más segura. No implica contraer deudas, especular con movimientos gráficos de acciones o invertir en activos poco convencionales. Se trata simplemente de permitir que el dinero trabaje a nuestro favor, depositarlo en una cuenta corriente o de inversión, reinvertir las ganancias generadas y dejar que el poder del interés compuesto opere a lo largo del tiempo. Para resaltar su importancia, Warren Buffett, reconocido como el inversionista más exitoso por su consistente rendimiento anual durante más de 6 décadas en el mercado, atribuye gran parte de su éxito al interés compuesto. Su estrategia involucraba reinvertir continuamente sus ganancias en lugar de gastarlas, lo que, según él, fue fundamental. Buffett ha señalado que una de sus principales ventajas fue comenzar a una edad temprana, permitiendo que el interés compuesto trabajara a su favor desde una etapa temprana de su vida, generando beneficios. Para comprender esto mejor, es útil visualizarlo con una tabla simple. Además, puedes realizar este ejercicio tú mismo, aplicando tus propios montos y tasas de interés para ver el posible crecimiento a lo largo de los años. Todo lo que necesitas es una hoja de cálculo como Excel o, si prefieres lo tradicional, papel, bolígrafo y calculadora. No es complicado, así que anímate a explorar el poder del interés compuesto. Empecemos con lo más elemental, el interés simple. En la tabla se muestra cómo se realiza el cálculo del interés simple, tomando como ejemplo una cuenta corriente, aunque este concepto es aplicable a una variedad de inversiones, ya sea en el mercado bursátil, inversiones en deuda pública o privada, y muchas otras opciones. El interés simple es el método clásico. Deposito 10.000 euros en la cuenta corriente y esta me ofrece un 5% de interés. Vemos en la tabla 5 columnas. Ponemos los años, el capital que tenemos, el interés que generamos en cada uno de esos años, el interés que vamos acumulando y, al final, el capital acumulado entre lo que sería solo capital y lo que serían los intereses que hemos ido generando. En el ejemplo, vamos a poner 20 años, pero esto podría cambiarse como quisieras. Cuantos más años, más conseguirás, esto está clarísimo. Como vemos en la tabla, el capital se mantiene siempre igual en 10.000 euros durante los 20 años porque no hemos hecho ninguna aportación, no hemos añadido más dinero de nuestro bolsillo desde el principio, ya que invertimos el interés, que es del 5%. Durante todos estos 20 años, también es el mismo, así que se generan 500 euros cada uno de estos años. A 31 de diciembre de cada año, recibiremos en nuestra cuenta 500 euros. El interés acumulado es la suma de todos estos intereses de cada uno de los años, y al final de los 20 años suman 10.000 euros, es decir, que ahora al final de los 20 años tendremos 20.000 euros, 10.000 euros que pusimos al principio más los 10.000 euros de intereses que nos ha dado el banco durante todos estos años. Vamos a explorar el impacto del interés compuesto utilizando las mismas columnas, aunque su funcionamiento no será idéntico. Los años serán 20 en total, al igual que antes. Sin embargo, la columna del capital se comportará de manera diferente debido a que cada año añadiremos los intereses generados en forma de dividendos pagados por la empresa. Por lo tanto, esta columna sumará el capital inicial, que es el capital al final del año, junto con los intereses generados en ese periodo, aumentando año tras año con los intereses acumulados. Los cálculos de intereses ahora se realizarán sobre este dinero incrementado por los intereses, lo que significa que cada vez se generarán mayores intereses. Como se explicó al principio en la definición del interés compuesto, la última columna simplemente suma el capital existente más los intereses generados hasta ese momento. Al final de los 20 años, habremos acumulado un total de 26.533 euros, lo que representa un aumento de 6.533 euros con respecto a la tabla del interés simple, al mantener los intereses como capital y continuar reinvirtiendo.
Podemos calcular la rentabilidad de ambas tablas para compararlas. En la primera tabla, la rentabilidad acumulada ha sido del 100% en 20 años, es decir, hemos duplicado nuestro capital, obteniendo un 100% de rentabilidad sobre los 10.000 euros iniciales. Esto nos permite comparar este dato con otras tablas que tengan diferentes periodos de tiempo. Se emplea la rentabilidad acumulada para determinar cuál sería la rentabilidad anual necesaria para pasar de 10.000 euros a 20.000 euros en un lapso de 20 años, manteniendo la misma rentabilidad anual en cada periodo. En este caso específico, esa rentabilidad anual sería del 3.53%, lo que significa que si se obtuviera un 3.53% de rentabilidad cada año, se alcanzaría el 100% en total al final de los 20 años. Ahora, consideremos la segunda tabla, la del interés compuesto. En esta tabla, la rentabilidad ha sido del 165%, lo que implica haber ganado 16.533 euros sin añadir más capital, sino simplemente reinvirtiendo los intereses generados durante esos 20 años, basándonos en un interés anual del 5%. Este porcentaje de interés tiene todo el sentido, ya que es el utilizado para calcular los intereses anuales y es el que se reinvierte para el cálculo del capital inicial y su incremento. En la primera tabla, que utiliza el interés simple, el capital generado por los intereses no se reinvierte, lo que significa que no se generará más dinero, dando como resultado una rentabilidad final del 3.53%, a pesar de que el interés anual sea del 5%. Esta comparación nos muestra que al reinvertir lo ganado utilizando el interés compuesto, sin agregar más fondos, logramos obtener un rendimiento un 15% mayor durante 20 años. Esto se traduce en ganancias totales de 16.533 euros, superando en 6.533 euros los 10.000 euros del interés simple. Es una diferencia significativa proporcionalmente, y es aquí donde radica la fuerza del interés compuesto. Ahora, consideremos cómo sería si extendemos el periodo, aumentamos el capital inicial o invertimos pequeñas sumas anuales para incrementar más el capital. Esta estrategia tiene un poder extraordinario para generar ganancias, así que exploremos esta situación en un escenario real. Juan ha salido de la universidad con 22 años y acumula 8 años de experiencia laboral. Durante este tiempo, ha disfrutado de la vida y ha gastado la mayor parte de su dinero, aunque también ha sido constante en sus ahorros, incluso cuando las fluctuaciones de su sueldo, relacionadas con la inflación y promociones laborales, le han permitido aumentar su capacidad de ahorro. Inicialmente, empezó ahorrando 250 euros al mes, pero a lo largo de los años, gracias a promociones y ajustes por la inflación, ha decidido aumentar esa cantidad en 25 euros anuales. Tras estos 8 años, ha logrado ahorrar algo más de 30.000 euros y cree que es el momento adecuado para comenzar a invertirlos. Juan, quien antes no se había aventurado en el mundo de las inversiones, se ha sentido motivado tras varias conversaciones con compañeros de la universidad y tras consultar libros y vídeos en YouTube que destacan la accesibilidad de invertir a través de las numerosas plataformas en línea disponibles. Ha descubierto que invertir es más simple de lo que había imaginado. Decidiendo dar el paso, Juan ha creado una cuenta en una de las plataformas más reconocidas y ha iniciado sus inversiones en ETFs. Si no estás familiarizado con este término, no te preocupes, te lo explicamos. Piensa en la idea de reunir un grupo de sólidas empresas y ponerlas juntas a cotizar en bolsa como si fueran una sola entidad. Esa entidad unificada es lo que se conoce como ETF, esencialmente los resultados combinados de un grupo de empresas. Entonces, Juan ha invertido en ETFs que otorgan dividendos, apuntando a alcanzar la rentabilidad histórica del mercado bursátil estadounidense. Para simplificar, estima que obtendrá alrededor del 7% de rendimiento anual, una cifra que se considera refleja el promedio histórico del mercado bursátil de Estados Unidos, sin considerar la inflación. Su plan es reinvertir todas las ganancias obtenidas. Inicialmente, tiene la intención de calcular cuánto podría acumular en 20 años. Esto le ayudará a proyectar el valor financiero que tendría con una carrera profesional avanzada,
sin la necesidad de realizar esfuerzos adicionales para aumentar su capital inicial de inversión. Luego, también tiene interés en proyectar esa inversión a 40 años, lo que le permitirá estimar aproximadamente el capital acumulado si decide jubilarse a los 70 años. Después de 20 años con el interés compuesto, Juan tendría 116.091 euros, lo que representa una rentabilidad del 287%. Sin embargo, al proyectarlo a 40 años, tendría 449.234 euros, es decir, una rentabilidad del 1.397%. Esta comparación destaca claramente el poder del interés compuesto. En 20 años, lograría generar 86.091 euros adicionales con los 30.000 euros iniciales, pero en los siguientes 20 años, generaría 333.143 euros adicionales en el mismo periodo de tiempo. Lo que sucede es que, al contar con un capital mayor desde el año 21 al 40, tiene la capacidad de generar más dinero a través de los intereses. Aunque la rentabilidad anual se mantenga en un 7%, el aumento en las ganancias ocurre debido a que la base es más amplia. Es decir, el capital invertido y reinvertido es mayor. Esto demuestra cómo el crecimiento exponencial del capital inicial con el tiempo hace que los intereses generados también sean más significativos. Entonces, concluye que lo que ha previsto inicialmente no será suficiente para alcanzar sus metas, que son asegurarse una jubilación holgada a los 50 años o una jubilación confortable a los 70 años sin preocupaciones. En Morro de Sao Paulo, en un buen hotel, reconoce la necesidad de elevar sus esfuerzos financieros. Comienza a planificar con una aportación anual de 6.000 euros, provenientes de un ahorro mensual de 500 euros que invierte al final de cada año. Además, incorpora un aumento del 2% anual por la inflación, lo que implica seguir ahorrando mientras el interés compuesto sigue su curso. Calculando esto, al cabo de 20 años, podría generar un total de 402.139 euros. Inicialmente, había invertido un total de 30.000 euros y con las aportaciones anuales que sumaron 145.785 euros, habría generado un total adicional de 226.355 euros gracias al interés compuesto. Pero mira esto con atención porque gracias al interés compuesto, al final de los 40 años tendría 1.981.204 euros, así que ya podría llamarse millonario. No todo el dinero que habría ido acumulando iría generando intereses cada vez más grandes y estos intereses harían que ganase mucho dinero al final de todo. Todo esto está disponible para todo el mundo, es tan sencillo como empezar a invertir. Podrías invertir en fondos de inversión metiendo el dinero en un banco, en alguna cuenta corriente o contratando alguna imposición a plazo fijo, invertir en acciones o en renta fija para asegurarnos un pago de intereses cada cierto tiempo, o invertir en ETFs, solo en empresas tecnológicas o fondos que repliquen, es decir, que hagan lo mismo que índices como el IBEX 35, el CAC 40 francés, el Standard & Poor's 500 americano o el Dow Jones. Cada tipo de inversión tiene rentabilidades históricas diferentes y estas rentabilidades, aunque sean más grandes, llevan más riesgo también. Por ejemplo, la rentabilidad de un índice normal como el del IBEX 35 es del 4% anual, pero si se considera lo que se le da al accionista en forma de dividendos, esta rentabilidad llega al 7.95%. Para tener una visión amplia, consideremos que la inversión en bienes raíces ofrece un rendimiento cercano al 7% anual. Por tanto, puede resultar interesante explorar la posibilidad de invertir en NTFS y esperar a que el interés compuesto comience a generar beneficios. Al analizar otros activos, como los fondos, es esencial examinar sus rendimientos individuales, dado que sus estrategias de inversión son muy diversas y están distribuidos en distintos sectores, con cambios frecuentes en la gestión. Por ello, es fundamental revisar sus rendimientos históricos a largo plazo en lugar de periodos cortos, ya que el efecto del interés compuesto se maximiza con el tiempo. En resumen, al invertir y reinvertir, esta estrategia de inversión puede generar mayores retornos a medida que se prolonguen los plazos. Finalmente,
es importante subrayar que el impacto del interés compuesto no solo se refleja en los dividendos distribuidos por las empresas, sino también en sus resultados generales. Si tenemos inversiones en una empresa con un historial consistente de buenos rendimientos, como Apple, su valor seguirá aumentando con el tiempo. En consecuencia, no solo obtendremos beneficios a través de los dividendos que puedan otorgar, sino que el valor de nuestras acciones en esa empresa irá en aumento en el mercado bursátil. Empresas que no reparten muchos dividendos suelen reinvertir sus beneficios en nuevos proyectos, generando así más valor. Aunque no distribuyan dividendos, el interés compuesto opera dentro de la empresa al reinvertir los beneficios acumulados. En resumen, al invertir en una empresa en constante revalorización, su valor a largo plazo será significativamente mayor que su valor inicial. Por ejemplo, si hubiéramos invertido $1,000 en Apple hace 3 décadas, hoy tendríamos un valor de 104 miles de euros, lo que significa un rendimiento del 10.391% gracias al efecto del interés compuesto. Esperemos que te haya gustado el video. Si es así, nos ayudaría muchísimo que nos dejaras un comentario, ya que la red neuronal de Google valora esto mucho y así recomienda nuestros videos a más gente. Nos dejas tu like y activas la campanita para que te lleguen una notificación cuando subamos nuestro próximo video. Así que nos vemos en él. Un saludo.